Legislativo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Francia Drouet le saluda de este lado del micrófono. Muy buenos días, doctora Drouet. Muy buenos días, doctor. Un gusto estar aquí con ustedes y justamente poder comentar y analizar esta reciente ley, creo que para todos un poco novedosa, sobre los cambios estructurales que plantean hacer en materia penal y económica. Abogado Moisés Sosa, Augusto, Alex Vargas, gracias por la de doctor. Pero viene, análisis de la recientemente aprobada ley de solidaridad, lo bueno y lo malo, porque no todo es bueno y no todo es malo. Su punto de vista. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Bueno, primero, yo creo que hay que ser muy enfático que este tipo de ley ha pasado en tiempo récord, ya que el legislativo tenía 30 días para poder ejecutarlo y de alguna manera sorprendente alcanzó a pasar 10 días antes del término que tenían. Entonces, analizando esta ley, yo creo que hay dos puntos importantes que tenemos que ver: lo fiscal y lo legal. Respecto al término, a la parte fiscal, considero que los incentivos económicos y tributarios que se le están ofreciendo a las diferentes empresas, a las diferentes compañías, a los diferentes empresarios, para que se pueda justamente combatir a la criminalidad organizada a través de este incentivo de una exención de hasta el 30% del pago de impuestos a tributos, me parece increíble en torno a lo fiscal. De la misma manera, otra cosa que no se ha hablado mucho, pero también puede haber una exención y los GATS pueden aportar hasta el 10% de su presupuesto anual para poder ayudar justamente con el combate al crimen organizado. Yo creo que esta es una tarea de todos. Es verdad, las fuerzas del orden son la primera línea, pero creo que todos de alguna manera, directa o indirectamente, tenemos que apostar. Creo que lo vamos a ver de una manera más tangible, a diferencia de cuando se nos subió el IVA. De esta manera nosotros estamos aportando voluntariamente y estamos viendo un beneficio directo, que es la exención del impuesto a los diferentes tributos. Ahora, eso respecto a lo tributario y a lo económico. También esta ley, que es desarticulación de economías criminales, tiene dos aspectos. Tiene la parte tributaria y económica, que es donde se ataca la llaga, porque también se oficia a la UAFE de que como prioridad le dé justamente la identificación y neutralización y poner en orden y poner en conocimiento a las autoridades competentes de cuáles son estas estructuras criminales, que muchas veces el mismo caso de Fito que pasó la semana pasada, 24 millones de dólares movidos en la economía ecuatoriana y nadie había saltado. Entonces creo que sí va a haber un énfasis importante en torno a ese aspecto. Ahora, respecto a lo penal, como los escuchaba por ahí, a la PEPA, respecto a lo penal sí creo que hay diferentes puntos que analizar. Creo que hay unos aciertos y creo que hay unos medios aciertos, porque no creo que en la práctica se lo va a poder cumplir. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Me parece que el gobierno quiere justamente realizar una especie de purga de estos enemigos del Estado, que hay que ser muy enfáticos. Estas personas se diferencian de criminales comunes. Estas no son las personas que van a poder aplicar una rehabilitación, no son personas que van a volver a introducirse a la sociedad. Estas personas, como se lo conoce en materia penal, son enemigos del Estado, ¿ok? Pero nosotros tenemos que saber que ninguna ley orgánica puede estar encima de la Constitución. Y cuando yo digo que no puede estar encima de la Constitución, el caso de la medida cautelar de prisión preventiva como medida idónea para este tipo de casos, nosotros sabemos, los penalistas, que hay en la Constitución entendemos y tenemos muy claro que la prisión preventiva es de última ratio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a primar primero? ¿La ley orgánica o la Constitución? Todos los que ejercen derechos saben que primero va la Constitución. Respecto a ese tema. Ahora, respecto a las medidas de protección, creo que en este tipo de casos, de las estadísticas que hubieron, se pudieron dividir que habían del 100% de personas que pertenecen a estructuras criminales, el 40% son menores de edad. Considero que es un número terrorífico, de miedo, de la cantidad de niños que están reclutando. Uno de los ejes de esta ley de solidaridad es justamente que los niños sean el enfoque principal en cuanto a las medidas de protección y buscar no solo su protección, sino a los que combaten también buscar su reinserción. Es decir, el Estado optó por una vía de no solo bajemos las penas, no solo bajemos la edad de punición, sino que busquemos la forma de proteger a los niños y ya si después delinquen, todos sabemos que un menor de edad puede llegar con una pena privativa, o bueno, una medida, que es la palabra correcta, de hasta 8 años. Ahora,
Yo vi un poco en la opinión pública y todo, que hay cierta preocupación por este tema del presunto allanamiento sin orden judicial. Pero nosotros sabemos, los que ejercemos penal, que esa figura ya existe. En el caso de que alguien esté cometiendo un delito flagrante, o en el caso de que sea una persecución interrumpida, o haya una causa justa por la cual se tenga que ingresar a un domicilio, es una causa más que justificada, en la cual se puede ingresar justamente a un domicilio. ¿Ok? Eso ya existe, nosotros eso ya lo tenemos. Y por otro lado, yo considero importante este tema de aquí. ¿Por qué? Porque dentro de estos allanamientos, nosotros ahora vamos a contar con un informe previo. Un informe previo que va a servir para controlar la legalidad de esa aprehensión en el momento que se realiza la audiencia de formulación de cargos. Entonces, no solo vamos a tener el parte policial, que a veces los policías se confunden, llega tarde, vamos a necesitar un informe de inteligencia, que es lo que está sugiriendo esta normativa. Otro tema, sí, dígame, doctora. No, siguiendo lo que usted conversaba, ¿no? Hemos visto que básicamente este es un régimen especial para quienes el Estado considera sus enemigos, ¿no? Quienes están atentando con la seguridad pública. Pero primera pregunta, ¿quién hace esa determinación de qué personas o qué criminales son consideradas como enemigos para el Estado? ¿Y en qué se diferencia esto del derecho penal de autor? Porque vemos, según lo que dice la ley ya aprobada, es que básicamente el simple hecho de pertenecer a una de estas bandas ya es criminalizable. Correcto, muchísimas gracias. A ver, sí, doctora. En este tipo de casos, nosotros vemos una aplicación práctica de una medida que se ha utilizado en legislaciones como en Estados Unidos, se utilizaba en España, se utilizaba en Colombia, se utilizaba en Alemania, que se lo denomina, según el jurista que conocemos de sobra, que acaba justamente de presentar el manual más importante del habla hispana, Derecho Penal de Velocidades. ¿Ok? Este derecho penal de velocidades nos establece que existen diferentes casos en cómo hay que sancionar a las personas. Primero, usted acertadamente nos dice un régimen jurídico. ¿Cuál es el régimen jurídico que tenemos que andar? Es dentro de este conflicto armado interno. Para que exista el conflicto armado interno, como nosotros sabemos, tiene que haber justamente una organización de grupos armados, que la tenemos, y tenemos que tener una especie de magnificación de la violencia. Nosotros vemos las estadísticas en Ecuador y hemos tenido un pico drástico del incremento de homicidios, pero no solo homicidios comunes, ese es el problema, sino también de homicidios cometidos producto de estas delincuencias organizadas. Vamos a cualquiera de los barrios populares, los que ejercemos materia penal, conocemos y vemos a los clientes, estas personas viven un estado de pánico permanente. Que este tipo de estado de pánico permanente requiere que se tomen medidas suficientes. Entonces, este conflicto armado interno, que es el régimen jurídico en el cual nos vamos a manejar, sabemos que hay dos tipos de delitos que se pueden cometer. Los delitos que cometen las personas comunes. Si mañana más tarde yo voy y me llevo una manzana de un restaurante, yo no voy a entrar dentro del grupo del conflicto armado interno. Pero si una persona realiza acciones producto de un conflicto armado interno en torno a organización de grupos criminales, se lo tipifica diferente. Es decir, la velocidad con la cual a ellos se lo va a sancionar es muchísimo más rápida de lo que se nos va a sancionar a nosotros. Por eso se expidió este nuevo procedimiento unificado y especial, en el cual la instrucción dura 90 días y se asemeja muchísimo a lo que hace en la legislación norteamericana, en el que hay el plea hearing, se llama, donde tú dices, bueno, ¿me declaro culpable o no culpable? Muy parecido a un procedimiento abreviado. Y también se lo hace en dos etapas. Lo puedes hacer en la formulación de cargos. Si tú te aceptas culpable, aceptas la culpabilidad en la formulación de cargos, te bajan al mínimo, a un tercio del mínimo de la pena. Pero obviamente nosotros tenemos que saber que todo, nos guste o no, tiene un factor económico. Entonces tenemos que saber que en el caso de que no lo hagas ahí y lo hagas antes de la última audiencia, la audiencia final, que es la audiencia donde se engloba la evaluatoria y la de juicio, solo te atenúan 2/3 del máximo de la pena. ¿Por qué? ¿Por qué en la primera 1/3 del mínimo y por qué en la segunda 2/3 del máximo? Porque nosotros tenemos que saber que igual al Estado le cuesta seguir un proceso penal. No es un proceso sencillo. Y de esta forma, lo que se está buscando hacer es a estos enemigos del Estado, personas que no buscan rehabilitarse con penas tan altas, se los pueda justamente neutralizar. Porque esa es la finalidad, y siendo muy enfáticos, una diferencia sustancial entre niños y entre mayores de edad.
Porque si esto hubiera sido también disminuyendo la edad de los niños, ahí yo sí hubiera estado completamente en contra de la normativa. Abogado, sé que estamos ampliándonos un poco más y el tema a tratar es muy extenso, pero en lo que escuchaba en su intervención, ¿no?, en la parte en el que nos quedaba como tipo disyuntiva, ¿no?, la parte del Código Orgánico Integral Penal, el retener a una persona, la prisión preventiva, claro, no puede estar por encima de la Constitución. ¿Cómo se va a manejar ese punto? Porque los abogados entiendo que se la saben todas y para defender a alguna persona, algún sospechoso o algo, ¿cómo manejarán esa situación en vista de lo que se está al menos consolidando en este tema? Bueno, yo realmente no creo que sería la primera vez que aparece una ley que se contraponga a la Constitución, ni la última. Lo que tienen que hacer los jueces y lo que tienen que hacer los abogados defensores es demostrar que existen ciertas normas superiores a cualquier norma orgánica. Y la forma en la que se lo tiene que aplicar es exactamente la misma manera como se lo hace hasta el día de hoy. ¿Ok? Se tienen que analizar caso a caso si la prisión preventiva, ojo, pueden haber excepciones en las que en este tipo de delitos no amerite la prisión preventiva. Pero si nos vamos a la práctica, en la mayoría de casos sí se va a solicitar la prisión preventiva. Como vemos la situación y el fiscal, claro, sabes que para evitarnos problemas, prisión preventiva. Claro, ahí viene el trabajo de los abogados. Justamente para eso estamos nosotros, para poder decir, no, ¿saben qué? La prisión preventiva es de última ratio, ahí está la sentencia 820 con el voto de concurrente de Ramiro Ávila Santamaría, hay algunos tipos de mecanismos, tanto constitucionales como convencionales, con el cual se puede mitigar este tipo de normas. Claro, y también sería, parte de los abogados, es que eso es lo que me preocupa, porque ya estamos volviendo y creo que esa es la parte que tal vez quisiera conversarlo más con el doctor Sosa. Pero, por ejemplo, no solo es acreditar si se cometieron estos tipos de delitos de naturaleza de crimen organizado o conexos, sino también si estas personas pertenecen o no a los miembros de las bandas criminales, que yo ya siento que hay una delgada línea entre derecho penal de autor, porque básicamente se está criminalizando a una persona por lo que está... Es que ahí entrarían las evidencias, pruebas y todo lo que presenta... Por su situación y no por lo que exactamente está haciendo. Entonces, eso es lo que me causa un poquito de problema y mucho más si tenemos estas medidas como la prisión preventiva de primera instancia, o sea, accionarla porque sí. No sé si ahí, doctor, usted me pueda aclarar el tema. ¿Cuál sería esa delgada línea o la delgada diferencia? Bueno, respecto a lo que señala la doctora Druet, bueno, hay un artículo nuevo, 139 numeral 1, que ahora se habla sobre la pertenencia. Yo creo que este artículo fue creado justamente porque el delito de delincuencia organizada, el que nosotros encontramos en el artículo 369, establece demasiados supuestos para poder cumplirse. Nosotros lo penamos, nos guste o no, era un delito de peligro, en el cual uno con solo permanecer, pero además de permanecer, tiene otros requisitos. Tiene que haber un fin económico, una concertación de más de 3 personas, tiene que haber una temporalidad en el tiempo y tiene que haber una estructura jerárquica. Son 4 supuestos que en la práctica son muy difíciles de cumplir, ¿ok? Pero yo les pregunto a ustedes, un campanero, una persona que no lleva la droga, una persona que no conoce a las otras, ya sabemos que por la digitalidad muchas veces estas personas ni siquiera se conocen de nombre, ni siquiera se han visto la cara. Yo les pregunto, estas personas para ustedes están cometiendo una conducta, no digamos delito, sino penalmente relevante, están coadyugando. Pero ahí es, abogado, ahí donde se lo retiene por asociación ilícita. No, es que no, el proyecto es diferente. ¿Por qué? Por los tipos de delito que están tratando. La asociación de ilícita es para delitos menores a 5 años. Ya. Si nosotros estamos hablando de un campanero que va a avisar para hacer explotaciones mineras de hidrocarburos, estamos hablando de penas de hasta 19 y 22 años, no es el mismo régimen. La asociación ilícita es más hacia ciudadanos comunes, hacia personas como que pueden juntarse para cometer un hurto, que pueden juntarse para cometer un delito de bagatela, pero no para estas estructuras criminales como primer énfasis. Y como segundo énfasis, que a mi parecer es lo más importante de esto, es que de ninguna manera nos va a servir solo llevando a las personas a la cárcel, solo condenando a esta gente, si no atacamos la parte económica. Porque el problema es que el pulmón de todas estas estructuras económicas, de todas estas estructuras criminales, es la parte económica. ¿Ok? Yo sí creo que aquí se están juntando 2 partes importantes, la legal
y la tributaria económica, en la cual espero, porque también hay que ver, ustedes saben que en el derecho se demora un poquito en ver los resultados, espero que podamos analizar esto de aquí a un año y ver resultados positivos en torno a la lucha contra la delincuencia, lo que realmente buscamos. Claro, el tiempo pasa y todo esto desespera, ¿no? El tiempo. Y doctor Sosa, o sea, lo que justamente con la explicación que nos acaba de dar, incluso la misma ley nos dice sobre estas personas que esporádicamente están prestando sus servicios a estas grandes organizaciones, ¿no? O sea, no cumplen ningún tipo de requisito ni de temporalidad, ni de permanencia, ni de nada por el estilo, lo que me parece, en mi opinión, muy humilde, tal vez un poquito peligroso. Ahora, otro asunto que está muy discutido tanto en redes sociales como en la opinión pública, y es la tabla de consumo de drogas reaparece con otro nombre. Si bien es cierto, creo que el gobierno de Daniel Noboa ha sido muy popular, precisamente porque una de sus primeras actuaciones fue eliminar la tabla de umbrales de droga. ¿Qué sucede con esta nueva inclusión, con esta nueva reaparición de esta institución que ya pensábamos que era olvidada? Bueno, respecto a la tabla de drogas, ustedes pueden ver que yo hice un comentario en el año 2024 oponiéndome a la eliminación de la misma, ¿ok? Yo sí considero que la inclusión de la tabla de drogas es un acierto y les voy a explicar por qué. Porque si nosotros estamos incluyendo delitos tan duros como los que estamos hablando el día de hoy, imagínense si no existiera la tabla de drogas. A una persona que tenga una fundita de lo que sea va a ser suficiente para ingresarlo a un centro privativo de libertad. Entonces, como yo les digo, esta ley por un lado golpea duro a los posibles responsables, pero también cuida a los sujetos protegidos por nuestra Constitución, que son los niños y los consumidores. Nosotros tenemos que saber que el tema del consumo de drogas no es un tema penal, es un tema de salud pública. Y quien tiene que analizar ese tema es el MSP, no son ni los abogados, no son ni los legisladores, es un tema de salud pública. Entonces, como ustedes se pueden estar dando cuenta, en esta ley pasa a los dos lados. Se protege a los niños y a los consumidores al establecer la tabla, porque ahí sí sería un peligro. Si no hubiera esta tabla y se incluyera cada uno de estos tipos de delitos, se encuentra cualquier persona con una fundita, permanencia en un GDO, te vas preso. No es la forma en la que se tiene que aplicar. Entonces yo sí creo que juntando estas medidas, más benignas por un lado y más malignas por otro, convierten esta ley en un instrumento que esperemos que sea efectivo para el combate del crimen. Totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Sosa. Sí, creo que ha sido un acierto por parte de la Asamblea Nacional incluir esta nueva tabla de consumo de drogas que reaparece con otro nombre, pero al final del día es el estándar mínimo objetivo que tienen las autoridades para establecer quién es consumidor y quién es microtraficante, lo cual es necesario bajo este nuevo régimen tan severo. Ahora, doctor, como para concluir la entrevista, los jueces especializados, ¿es necesario tener jueces especializados en crimen organizado y cómo se va a dar esto? Bueno, yo creo que esa respuesta ya la tuvimos hace un tiempo. Nosotros ya contamos con jueces especializados. Ya tenemos jueces que se dedican a sancionar este tipo de delitos. Jueces que están radicados en la ciudad de Quito. ¿Ok? Yo lo que estoy viendo es que simplemente al catálogo de delitos que ya se están juzgando, se están adecuando un par de delitos más. Es lo que realmente está pasando. Se va a cambiarles el nombre de todo el nombre ese larguísimo, anticorrupción, delincuencia organizada, a también tratar temas de conflicto armado interno. En la práctica no veo ningún inconveniente, o sea, esto ya sucede, ya tenemos jueces especializados. Lo que sí yo veo un problema es tal vez en el tema geográfico y la distribución, pero vimos una disposición transitoria dentro de esta ley de solidaridad que establece que en el caso de que haya mayor necesidad para ciertas poblaciones o en ciertos ubicaciones, se van a tener que crear juzgados distritales. Entonces yo sí creo, por ejemplo, para los que litigamos en Guayaquil, si es un poco complicado, como por ejemplo en este momento tengo que venir a Quito a litigar, tengo que coger un avión, tengo que venir el día anterior, mientras que esa brecha yo sí creo que indirectamente puede afectar al derecho a la defensa, tanto para las personas procesadas como para los abogados a tener una facilidad de acceso. Pero por otro lado, también he visto que es un poco positivo porque creo que la forma en la que lo han manejado en Quito, yo no me quejo de los juzgados anticorrupción hasta ahora, creo que lo han hecho muy bien. Entonces no veo ningún problema, ya existe, algo que ya lo tenemos, simplemente como les digo, a la gama de delitos que ellos sancionan se van a agregar unos 2, 3 más, porque también el tema hidrocarburífero ha atacado muchísimo esta ley, o sea, todo el tema hidrocarburífico y minería ilegal es un tema y un eje bien importante para esta normativa.
Así es, doctor Moisés Sosa, le agradecemos mucho su tiempo y su explicación a este programa y por favor bienvenido en otra ocasión para que nos siga esclareciendo temas de interés nacional. Claro, abogado, sabemos todo, la ley está, existe, puede tener cambios, pero hay que ver, ¿no? En la práctica cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Eso es lo importante, que no quede en letra muerta y que se aplique. Así es, muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente